Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a trabajar con los versículos 41. Voy a leer desde el verso 41. Ustedes en casa siempre insisto que tenemos que leer todo, ¿no? Lo que pasa es que para enfocarnos un poco y reducir el tiempo, leemos cierta porción. Verso 41, capítulo 2 del libro de Hechos, nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas. Cuando dice los que recibieron su palabra se refiere a la predicación de Pedro. Verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, gracias por esta tu palabra que has inspirado y preservado a través de los tiempos. Y como siempre, Señor, rogamos que por favor la ministres a cada uno de nuestros corazones. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. La serie que he comenzado hace unas semanas atrás se llama, o la titulé, El Camino del Discípulo. Y el camino del discípulo es también, entre las otras cosas que hemos visto, es un camino de comunión. El camino del discípulo, un camino de comunión. Hermano querido, todos nosotros, ya he indicado que hemos sido, cuando aceptamos a Cristo Jesús, hemos sido introducidos e iniciados en ese camino, ese derrotero en el cual estamos todos envueltos y que tiene un objetivo y un horizonte que es la patria celestial. Y cuidado con esto que voy a decir, porque es un camino de comunión, no simplemente un camino de convivencia. Porque a veces confundimos lo que es la convivencia con la comunión. Nosotros podemos vivir en convivencia, pero no en comunión. Podemos vivir en convivencia dentro de un edificio, pero no significa que estamos en comunión. Podemos vivir en la ciudad de Toronto en convivencia, pero no necesariamente comunión. Podemos vivir en un estado en convivencia, pero no necesariamente en comunión. Fíjense en que vivimos en un pedazo de piedra que flota en el espacio, en convivencia del mismo lugar, pero sin embargo los hombres no viven en comunión. Así que, obviamente acá tenemos que hacer esta distinción, aunque hoy a veces tenemos la tendencia a pensar en forma sinónima, ¿no es cierto?, que quieren decir la misma cosa. Y en la iglesia nosotros somos llamados a vivir en comunión, no simplemente en convivencia. Si hacemos un poco de memoria o hacemos una pequeña revisión, lo que hemos observado hasta ahora es que el camino del discípulo incluye tu mente. Hemos dicho también que incluye tu corazón. Y ahora vamos a mirar, basado en esto que nos relata el escritor, que implica también tu vida. Acá me estoy refiriendo a ese compromiso práctico, ese compromiso de acción y cotidiano, es decir, de todos los días en y dentro de la comunidad de la fe o los redimidos
del Señor. Hermano, mira, ¿sabes una cosa? No puedes vivir agradando al Señor o quizás pretendiendo agradar a Dios en el aislamiento. Eso es algo completamente antinatural desde una perspectiva espiritual, es decir, caminando al margen. En este camino tenemos los que van juntos, pero aun cuando tú formas parte de esa comitiva, de ese camino, vas caminando por el costado, vas por al lado, no en una forma inclusiva con los otros discípulos, sino que vas allí tratando de mantener cierta separación o distancia. O sea, estoy hablando de personas que no se envuelven en las prácticas y las cosas que tienen que ver con el camino de los discípulos. Hoy día, si lo llevamos esto al terreno de la práctica, y acá quiero que me escuchen los de la iglesia local y los que me siguen por el canal. En los últimos tiempos voy notando que las personas se envuelven más en actividades que nos ofrece el mundo. Nos vamos de camping, nos vamos de vacaciones, nos vamos de picnic, a veces buscamos la compañía de otras personas. Pero cuando se trata de envolvernos en las cosas de la iglesia, estamos todos fallando. Las iglesias organizan programas, no solo en esta iglesia local, sino en las iglesias en general, siempre trato de hablar en forma general. Hay gente, un equipo de personas que se sientan a pensar y a orar cómo podemos organizar programas para que se estimule la vida en comunidad mientras vamos de camino hacia la patria celestial. Y lo que se puede observar es que la gente tiene la tendencia al aislacionismo. Acá tenemos, por ejemplo, el domingo, el culto de todos los domingos, y quiero que mire las sillas. ¿Dónde está la gente? Sabemos que tenemos que venir a la iglesia, pero escogemos no venir. Tenemos el culto de oración los jueves. Usted viene, bueno, no viene, pero si usted viene va a ver que somos un grupo reducido en la iglesia, que vienen a los cultos de oración. Tenemos los lunes, las damas que se reúnen, preparan una hora, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, preparan el programa, oran un rato, comparten un rato la palabra. Yo quisiera saber cuántas damas se reúnen. Los miércoles tenemos ahora, gracias a la tecnología, porque a veces las distancias son un problema, para que podamos venir del trabajo, bañarnos, comer y entonces salir corriendo a la iglesia. No nos dan los tiempos, pero entonces hoy el Señor nos puso al alcance de una tecnología de punta que nos permite entonces conectarnos y vernos y estar juntos. Somos 8, con algunos que se conectan de Cuba. Dime una cosa, ¿qué haces con tu tiempo? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es más importante de esa hora de la semana? Y tú me puedes decir, es que tengo que lavar, esto lo he dicho en otras ocasiones, tengo que planchar, tengo que descansar. ¿Y qué pasa? La otra gente que se conecta, ¿qué hace? Los que vienen los domingos a la iglesia, ¿qué hacen? No planchan, no lavan, no trabajan, se la pasan todo el día tirados abajo del árbol, tomando mate o un café. A veces es insultante ese tipo de excusas y nos muestra que todavía estamos, quizás sabemos mucho, pero no estamos viviendo lo que conocemos. Somos inmaduros espiritualmente. Así que cuidado con esto. En el camino del discípulo es menester vivir en comunidad. No puedes caminar al costado y decir yo estoy bien con el Señor. Si queremos caminar y agradar al Señor, el Señor nos llamó a vivir una vida comunitaria, no una vida al costado. Mucha gente dominguera, pero pocos entregados realmente a lo que es vivir en comunidad con los hermanos de la fe. Ejemplos bíblicos, tenemos a Elías. Elías era un hombre que fue un fenómeno en el Antiguo Testamento, uno de esos hombres que a veces veneramos y usamos la Biblia para aprender lecciones, pero un hombre que a pesar de la influencia que tuvo sobre el pueblo de Israel, te diste cuenta que tuvo momentos en que cuando atravesaba por situaciones, cuando enfrentaba la persecución o la crítica, se aislaba. Se escapaba, incluso llegó al colmo de una depresión tan severa que deseó hasta la muerte. Oraba al Señor que le quite la vida. Miren qué oración, ¿eh?
Así que tenemos ese ejemplo. Tenemos a Jacob, un hombre que, nos dice la Escritura, era meditabundo, era un hombre que le gustaba apartarse en el campo para poder conversar con Dios, pero resulta que no estableció una comunión con su hermano, ni siquiera con su padre. Y con su madre era una relación muy extraña, donde existía, no sé, la mentira, la intriga, que terminó haciendo un desastre con toda la familia. Tenemos ahí 2 ejemplos nada más de personas que en lugar de envolverse en la comunidad tenían la tendencia de escaparse, de ir por un costado. Dios no creó al ser humano cuando lo puso en este mundo para vivir una vida aislada de los demás. El ser humano es un ser que Dios lo creó para ser social, para vivir en comunión social, no para andar por el costado. Y mucho menos nosotros ahora, hermano querido, hemos sido redimidos por el Señor a través de su sacrificio para que vivamos desconectados del resto de la congregación de los hermanos en la fe. Eso va totalmente a contramano de la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos y para un todo, es decir, lo que es la comunidad de la fe cristiana. El mismo Aristóteles, miren lo que les estoy diciendo, este hombre, un filósofo, un discípulo de Platón que vivió por allá en el siglo IV a.C., y este hombre era un observador de la conducta social, entre otras cosas, un científico. Y este señor en un momento dado lo que describió al hombre como un animal político en su obra que se llama a sí mismo Política, uno de sus escritos. Y con esto este hombre lo que quería afirmar y subrayar es que el ser humano es naturalmente social y que encuentra sus propósitos dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, no en una forma aislada o desconectado o fuera de ella. Acá estamos hablando de un hombre que no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo o la religión judía. A lo mejor leyó la ley, vaya a saber, eso no tengo ni idea, pero no lo podemos vincular con el pueblo de Dios, era un filósofo griego. Pero ya notamos que este señor tomaba nota de la conducta de los hombres en sociedad. Así que sus propias palabras sostenían que el hombre que evita la comunión con otros es algo atípico, es algo anormal, es una anomalía dentro de la sociedad de los hombres, porque el hombre por naturaleza busca asociarse a otros. Claro, algunos dicen, no, pero lo que pasa es que la gente, algunos son tímidos, es un asunto de personalidad, se sienten inhibidos y cosas por el estilo. Pero Dios no te creó con esas cosas. Esas son situaciones que adquirimos o hábitos que se adquieren debido a factores donde vamos creciendo con ciertas cosas y entonces debido a esos estímulos o situaciones a las que nos enfrentamos, nos hace a veces un poco tímidos, de una personalidad más aislacionista y cosas por el estilo. Pero así no te diseñó Dios. Dios nos diseñó a todos nosotros para vivir la vida en sociedad. Así que la vida humana está orientada entonces a vivir no solo en la polis, tomando otra vez Aristóteles, sino a vivir en comunidad, en comunión los unos con los otros. Y insisto en esto, tanto más cuando venimos a los pies de Cristo Jesús y somos introducidos a una nueva comunidad dentro de lo que es la convivencia humana. O sea que lo que vamos observando con esta introducción es que el camino del discípulo se trata de un proceso que no solamente transforma internamente, como hemos estado observando en las exposiciones anteriores, es decir, algo que envuelve la mente y el corazón de las personas, sino que luego se proyecta hacia afuera en lo exterior y cómo aplicamos la transformación de nuestra mente y nuestro corazón a vivir en comunión con el resto de aquellos que tienen afinidad con las cosas del cielo. Es decir, que se reflejan estos cambios en la vida en comunión, no solamente la convivencia. ¿Me entienden lo que estoy diciendo hasta ahora? Acá tenemos un relato que hace Lucas, donde nos habla este hombre
de los comienzos de la iglesia cristiana. Y este hombre no solamente nos está hablando de cómo iba creciendo la congregación de creyentes, cómo se iba abultando con las almas que se iban agregando, sino también el impacto que tenía este fenómeno histórico dentro de la sociedad. En este caso estamos hablando de Jerusalén y eventualmente a través de todo el imperio, y con el tiempo como este fenómeno que comenzó en un punto del mundo se extendió por todo el planeta Tierra. En el verso 41, fíjense en que dice allí, se nos dice que se añadieron a la iglesia. Y ojo con esto, yo a veces me meto en la gramática porque considero que es importante. Cuando nosotros leemos en la traducción da la idea de que las personas son los que toman la iniciativa, ¿no? Cuando decimos se añadieron, es decir, yo escojo meterme en esta nueva comunidad. Pero resulta que cuando vamos al original, el griego es el original, es el idioma con el cual se inspiró el Nuevo Testamento, y notamos que la palabra esa está en voz pasiva. ¿Qué significa esto para entenderlo nosotros ahora en español? Que cuando se añadieron, en realidad no fue la iniciativa de la gente, sino que fueron añadidos. Así que cuando lees ahí el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron, ¿dónde estoy acá? Bien digo, y se añadieron aquel día como 3,000, en realidad tenemos que poner, si quieren ahí entre paréntesis, y fueron añadidos. O sea que no es la persona el agente de la acción, sino que hay alguien que produce la acción en ellos. Ellos fueron introducidos, fueron traídos, fueron incluidos dentro de este fenómeno que hoy llamamos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente. Ahora la pregunta es, bueno, pero ¿y entonces quién es el que añadía? Porque si no era la gente la que se añadía, según lo que nos relata Lucas, y acá yo creo que intencionalmente Lucas está tratando de darnos una pizca de perspectiva teológica acerca de esto. Porque si lo leemos así nomás, uno dice, bueno, la iniciativa es del hombre. Pero Pablo acá inyecta un poco la teología. La pregunta es, entonces, ¿quién es el que produjo la acción? ¿Quién es el que añade a las personas? Y si saltas al verso 47 tienes la respuesta. Dice allí que es el Señor el que efectuó la acción. Él es el que añadía a las personas, no los hombres, no el apóstol Pedro con la predicación, o cualquiera de sus compañeros, sino el Señor mismo. Otra pregunta que a mí me fascina es, ¿cómo se obtuvo el crecimiento espectacular de la iglesia en esas 3 décadas? Acá estamos hablando de los primeros días. Cuando vino el Espíritu Santo, Pedro se mandó un tremendo sermón y dice que se entregaron ahí 3,000 personas, más o menos. No se puso a contar Lucas o algunos que estuvieron ahí presentes. Él está colectando información, pero dudo mucho que se hayan puesto a contar uno por uno. Son cómputos más o menos como unas 3,000 personas. En la actualidad, cuando miramos estas cosas, tratamos de lograr los mismos resultados, pero implementando programas de crecimiento. ¿Han escuchado alguna vez eso? Tomamos cursos, se compran libros, hay seminarios, y tiene su ventaja. Yo no voy a decir que los programas de crecimiento hay que tirarlos a la basura, porque eso sería muy temerario y me parece que es un poco extremista esa conclusión. Pero, ojo, tenemos, por ejemplo, que estos programas nos dan acceso a recursos y material de capacitación que a veces son importantes tenerlos en cuenta. Tenemos trabajos para la adaptación a las necesidades culturales, depende de dónde estamos ubicados, o la misma gente que vive en su propio país, en su terruño. Nosotros, por supuesto, somos todos inmigrantes que venimos de diferentes puntos de Latinoamérica y que hemos llegado a este país debido o motivados por diferentes circunstancias. Hay un enfoque en estos programas en el
cuidado y la capacitación de los creyentes que se van adhiriendo a la iglesia. Pero hay otras cosas que, sin embargo, están creando un poco de problemas. Y una de las cosas que yo noto es que la gente con estos programas de Igle Crecimiento se están haciendo demasiado dependientes de las estrategias en lugar del Espíritu Santo. Y quiero que observen que cuando estos hombres empezaron a trabajar no había estrategias o programas de Igle Crecimiento. Fue el Espíritu Santo con el cual fueron empoderados o capacitados para comenzar a predicar con eficacia, y el Espíritu es el que comenzó a producir el impacto en el corazón de la gente. O sea que a veces estos programas nos conducen a nosotros hoy a la dependencia de los métodos en lugar de depender de la obra de Dios en el corazón de cada persona que escucha el Evangelio. Otra de las cosas que noto en estos programas es que se han convertido en un asunto de consumo. Cuando agarramos a las personas en una urbe social, se procura presentar a la iglesia como una alternativa más. En lugar del club, en lugar de los amigos, nosotros te ofrecemos un lugar donde te puedes convivir con otros creyentes que piensan como tú, o personas que hablan el mismo idioma. Nosotros que estamos acá en Canadá, tratamos de invitar a los hermanos e incluirlos porque hablamos todos el mismo idioma, para que no te sientas solo, para que te sientas contento, y para eso ofrecemos inclusive la música y una cantidad de cosas para captar a las personas y meterlas adentro de un edificio. La convivencia, pero no necesariamente la comunión. Así que, en definitiva, estos métodos se convierten en un elemento más de consumo en la sociedad. La búsqueda de números es otro de los problemas en lugar de almas. Nosotros hoy llenamos la iglesia con cantidad cuantitativa en lugar de buscar la cualitativa. Los programas están orientados en los números, la multiplicación, en lugar de la salvación. Y tú notas que estos hombres no estaban pensando, Pedro no se puso a predicar para decir, yo quiero ver cuántos miles puedo ganar en una sola exposición. Él habló a la gente que estaba allí amontonada y dijo, el que lo agarra, el que me escucha, bien, y el que no, verá lo que hace. Y fue el Señor, no los métodos, lo que iba incluyendo o añadiendo a las personas al cuerpo del Señor Jesucristo. Así que esto da lugar a gente que, con estos métodos, que no está siendo añadida a la iglesia cristiana o el cuerpo de Cristo en el sentido bíblico de la palabra, sino a gente que se adhieren ellos mismos a las iglesias locales. A mí me gusta esa iglesia, me gusta cómo predica el hombre que esté ahí adelante, me gusta la música que cantan, me siento bien cuando tenemos un tiempo de coinonía tomando el café, me gusta el ambiente, así que escojo ir a esa iglesia. Bueno, eso no es el incluir bíblico, eso me motiva, consumo algo que me están ofreciendo y como me satisface, voy a ese lugar. Bueno, eso es consumismo. Y ese es el gran problema que tenemos hoy con los métodos. Acá delante nuestro tenemos los detalles que son interesantes para tomarse en cuenta en cuanto, ¿cómo es posible que la iglesia primitiva creciese a una velocidad tan asombrosa? Porque realmente miramos que la iglesia en cuestión de 3 décadas estalló en el Medio Oriente. ¿Qué es lo que pasó acá? Y una de las cosas que notamos, por cierto, miren que dice otra vez, insisto en esto, que el Señor añadió a las personas en la iglesia. Pero miren la operación, cómo se realiza. 1, usando la colaboración de los hombres. El Señor añadía echando manos de la colaboración o llamando a la colaboración de los hombres. En el versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, a saber, el apóstol Pedro. Acá estamos hablando cuando estos hombres estaban orando y de repente vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en los idiomas representados allí en la fiesta de Pentecostés, y cada uno, nos dice en el verso 11, escuchaba a estos hombres hablar de las maravillas de Dios.
Algunos consideraron que como hablaban en otros idiomas y no entendían, entonces dijeron, estos están borrachos. Especialmente los que formaban el clero en una forma déspota y burlona, dijeron, estos están todos ebrios. Y ahí es cuando Pedro aprovecha la oportunidad diciendo, espérenme, déjenme explicarles qué es lo que pasa acá. Y entonces este hombre comienza a hablar en todo el capítulo 2 y se manda un sermón extraordinario. Después en casa léalo bien. Pero entonces lo que tenemos acá es cómo se desarrolla el plan del Señor. No los métodos, sino el plan del Señor de abultar la iglesia, de añadir personas al Evangelio. A ver, en el capítulo 1, versículo 8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra, pasando por todo lo que se está indicando en ese lugar. En el capítulo 2:47 dice, y el Señor añadía cada día. O sea que lo que notamos acá es la dinámica. El Señor dijo, el Espíritu Santo los va a capacitar para que me sean testigos hasta el final de la tierra, pero el que hacía el trabajo no eran los testigos, sino el Señor que iba añadiendo a la gente. Así que el objetivo del Señor es abultar la iglesia, es añadir a la iglesia almas redimidas. Pero ¿de qué manera? ¿De qué forma llevaba el Señor este trabajo de añadidura? Bueno, por medio de la predicación. De hombres que hablaran en nombre del Señor Jesucristo. Pedro nos dice ahí en el capítulo 2, verso 14, me tiene que seguir con sus Biblias acá. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, nos dice allí diciendo, y noten ustedes que ahora nos va a decir acá en el capítulo 2, que dice que hablaba con muchas palabras. Verso 40, y con otras muchas palabras. O sea, comenzó a hablar testificando y con muchas otras palabras le hablaba a esta multitud que se había juntado para escuchar lo que este hombre tenía que decir. La palabra esta es importante, la palabra es logoi, que es una palabra con sentido, con racionalidad, no palabrerías. Había personas en ese entonces que hablaban con muchas palabras, pero era pura palabrería. Había políticos que trataban de, en ese entonces, gente que estaba vinculada con el Senado y que trataban en Roma, por ejemplo, de cautivar la atención de las personas para que puedan ser escogidos como senadores, aunque el Senado estaba bastante desprestigiado por el sistema ahora imperial. Augusto fue el que desarmó toda la etapa senatorial y ahora lo que había era un emperador que era el que manejaba todas las cosas. Existían pensadores ambulantes, sofistas. En este entonces los epicúreos y estoicos eran los que muchas veces propagaban sus ideas en el mundo griego y después en la helenización de todo el Medio Oriente, y que también tenían estos hombres que a veces enseñaban ya sea gratis o por dinero, pero era pura palabrería. El apóstol Pablo cuando escribe a los Colosenses dice que no nos dejemos cautivar por filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, porque era popular este tipo de cosas que incluso ya se habían metido dentro de la iglesia, como hoy tenemos un montón de personas que son pura palabrería, pero no tienen sentido. Es diferente la palabra griega para palabrerías con la que se utiliza en este caso. Tenemos otra palabrita, la leo, por ejemplo, que también se habla de el discurso vacío de contenido, el charlatán, el que es pura zaraza, bla, 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 pero resulta que no hay nada sustancioso. Hoy, lamentablemente, desde los púlpitos, y yo me canso a veces de escuchar, zaraza, palabrerías, charlatanería, que no abren la escritura, sino es un puro bla, bla, bla sin sentido. Uno escucha a esta gente, y puede ser que sean muy elocuentes, gente que habla muy bien, una buena dicción, pero no hay contenido de la palabra de Dios. Es pura filosofía secular. La iglesia está contaminada con este tipo de charlatanería y la gente es seducida por este tipo de cosas. Es muy distinto eso que vemos hoy, que sucedía en los tiempos de estos grandes hombres, a lo que hacía el apóstol Pedro. Este hombre, otra vez, colaborando con el Señor, predicaba
a las multitudes con un mensaje que tiene sustancia, contenido. Y noten que lo hacía, cómo se logra el propósito del crecimiento explosivo de la iglesia. Bueno, dices que este hombre predicaba testificando. Fíjate en ese versículo, testificando. Es decir, lo que hacía era dar testimonio, pero no testimonio de Pedro. Yo a veces escucho hoy día que la gente da testimonio, pero hablan de ellos mismos. Voy a dar un testimonio. Y entonces comienzan a hablar de ellos, lo que hacía, lo que hago, lo que voy a hacer, cuáles son mis sueños. Pero el tema es que Pedro no se puso a hablar de quién es Pedro. Antes de conocer a Cristo, era un pescador, una persona que me dedicaba, qué sé yo, a vivir como un hebreo, con estas son las ideas que yo tenía. No, señor, no perdió el tiempo en eso. Lo que hizo este hombre es empezar a testificar o a hablar de otro. Y ese otro es la persona del Señor Jesucristo. Capítulo 2, verso 32, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Nosotros, estos que ahora decían que estaban ebrios, porque hablaban diferentes idiomas, nosotros somos testigos. ¿Pero de qué? ¿De estos hombres? No nos juzguen mal, esto es injusto. Nos están denigrando diciendo que somos unos borrachos. No, Señor, Él se puso a hablar de que es la persona del Señor Jesucristo. Miren, hoy la gente se la pasa hablando de ellos. El Señor me hizo, yo hago esto, yo aquello, pero no estamos hablando de Cristo. Tú puedes mencionar a Cristo, pero eso no quiere decir que estamos testificando o hablándole a la gente de Cristo. A veces voy a algunas reuniones donde se la pasan, en fin, lo que va del año, lo único que he escuchado es los programas que tienen las iglesias. No escucho que se pare alguien adelante a hablarnos de la soberanía de Cristo. Los pastores se reúnen y ¿qué hacen? Es hablar de lo que hacemos en la iglesia. Y todavía no he escuchado a uno que se pare adelante a decir, el Señor Jesucristo nos manda a hacer esto. Y eso lo hacen no solo los pastores, sino que después lo hacen en la iglesia. Cristo va en el costado, no adelante. Cristo nos sigue a nosotros en lugar de nosotros seguir a Jesucristo. Acá notamos a este hombre entonces que testificaba de Cristo Jesús. Ese es el gol, ese es el blanco de su predicación. Segundo, exhortaba. No solo testificando, sino exhortando. ¿Qué quiere decir eso? Estaba corrigiendo el error. La gente había cometido un error gravísimo al crucificar al Señor, a entregarlo. Y el apóstol Pablo ahora lo que hace es confrontar a las personas con su pecado. Capítulo 2, verso 23 dice, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. Ojo, él está otra vez, acá tenemos en el sermón una pauta teológica y es la providencia divina, la soberanía de Dios haciendo todo esto. Pero sin embargo, noten que no dice, bueno, Dios es el que ordenó todo esto, pero ustedes están zafados de la responsabilidad. Al contrario, ustedes son los responsables de que el Hijo de Dios haya sido crucificado. En el verso 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo crucificaron. Así que, ¿qué hace este hombre? Testifica, pero también lo que hace es confrontar con el pecado a estas personas. Entonces, ¿cómo se logra el propósito del Señor de aumentar o de agregar a las personas? Testificando, exhortando y número 3, llamando al arrepentimiento. Dice ahí al final del verso 40, sed salvos. No dice sálvate, otra vez insisto en la teología de Lucas, aunque no era uno de los apóstoles, pero sin embargo era un teólogo. Y este hombre nos está dejando claro cómo entendía Lucas este asunto cuando está relatando, y no está interesado en escribir como Pablo acerca de ajustes teológicos. Él está dando un relato de cómo operó el Espíritu Santo en los primeros años, pero no comprometía su teología. Y este hombre está diciendo allí, sed salvos, pero ojo, la voz es imperativa, el tiempo es imperativo allí,
el verbo, pero la voz es pasiva. Fueron salvos, no que se salvan ellos. Tú no te puedes salvar, nadie se puede salvar. Tú te puedes salvar de caer en el fuego si evitas el fuego. Puedes, salvarte de caer en un abismo si pegas la vuelta y no te vas al abismo. Pero no puedes pegar la vuelta y salvarte de la condenación eterna. Dios tiene que tirar la cuerda. Dios es el que te tiene que sacar. Por eso estos hombres entendieron bien la cosa. Y hoy esto no se predica. Hoy es, hermano, haz esto, pecador, haz lo otro. Y no te das cuenta que es Dios el que hace el trabajo. Dice este hombre que ellos fueron salvos, no que se salvaron ellos mismos. Así que lo que hacía en la predicación es llamar a estas personas al arrepentimiento, y el Señor era el que trabajaba en el corazón de las personas para que sean añadidos a la iglesia. Ahora, se obtiene también el crecimiento no solamente mediante la colaboración con Dios a través de la predicación, que envuelve la testificación, la exhortación y el llamado al arrepentimiento, pero también incluye la gracia de Dios. Fíjate, verso 41 nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, ¿cómo llegamos a la conclusión que se trata de la gracia de Dios? Bueno, dice allí que recibieron, pero recibieron al Señor, no los programas. Hoy, ¿qué hacemos? Recibimos los programas. Eso es lo que recibimos. Los programas, los cursos. Estos hombres recibieron al Señor, fueron bautizados, es decir, lo que hicieron es aceptar las ordenanzas. La primera ordenanza que tenemos es, el Señor dijo: haced discípulos yendo y bautizando y enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Bueno, acá tenemos a esta gente, los apóstoles, haciendo lo que el Señor les ordenó. Dice: prediquen el evangelio yendo y luego bauticen a las personas que son añadidos. Y dice, se añadieron, insisto, fueron incorporados por la obra del Señor. Fueron hechos partes del cuerpo del Señor Jesucristo. Pero ojo, esta salvación nos dice Pablo que es por gracia. Pablo dice en Efesios: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que notamos que, si bien es cierto que hay una colaboración con Dios en cuanto al trabajo de alcanzar a las personas, de todas maneras no es el hombre o los programas, Pedro en este caso, sino la gracia de Dios que extendía su mano para transformar el corazón y la vida de las personas y añadirlos al cuerpo de Cristo. Y la tercera cosa, verso 47, es dependencia en el Señor, dependencia en Dios, porque dice, otra vez, insisto, dice: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que el crecimiento de la iglesia, te das cuenta que depende absolutamente de la intervención del Señor, no la de Pedro o de sus compañeros, los otros apóstoles. Y hoy, en fin, los programas de Igle Crecimiento a los cuales echamos mano. Y ojo, no me malentiendan, no digo que quememos los libros, que vayamos a una casa de brujas con esto. Pero cuando ese es el objetivo de nuestro trabajo para hacer crecer las iglesias, no estamos entendiendo lo que nos dicen las Escrituras acerca del crecimiento del cuerpo del Señor. Nosotros somos colaboradores, pero Dios es el que hizo, hace y va a hacer siempre la obra. Ahora, este crecimiento, a medida que se iba acentuando, fomentaba la comunión. ¿Se dan cuenta? Ya les expliqué cómo iba haciéndose este desarrollo. Pero ¿qué es lo que fomenta este abultamiento, este crecimiento? Lo que fomentaba era no solo que la gente forma parte del cuerpo, de introducirnos en el camino del discípulo, pero fomenta la comunión entre los creyentes. Dice allí en el versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Entonces estos eran añadidos a la iglesia para vivir en comunión. ¿Qué quiere decir comunión? ¿Qué entendemos por comunión? Porque si no definimos o no estamos claros en esto, perdemos de vista lo que nos está diciendo el texto.
Y cuando habla de comunión no significa simplemente estar con el otro o donde está el otro. Eso es convivencia, pero no necesariamente comunión. Tú puedes estar aquí adentro con el otro, pero no necesariamente tener comunión con el otro. Puede ser que convivas en lo que es el servicio dominical, pero no comunión. Son dos cosas completamente diferentes. La palabra comunión, la famosa palabra griega koinonia, que muchos conocen, lo que está haciendo es apuntando o tiene un significado muchísimo más profundo de lo que solemos darle en la actualidad. Implica que estás estableciendo una relación profunda, íntima, concreta, genuina, entre aquellos que ahora pasan a transitar el mismo camino del discípulo al cual pertenecemos todos. No se trata solamente de estar con alguien, sino participar con ese alguien de todas las cosas, compartir con ese alguien. Miren, si ustedes se van un poquito, guarden ahí Hechos, ¿no? Pero déjenme que veamos un poquito Primera de Juan y déjenme que lea ahí unos versículos. Primera de Juan capítulo 1, metan el dedito ahí en Hechos para que no se pierda y busquen Primera de Juan capítulo 1, los primeros 4 versos. Juan escribe esta carta y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y vuelve otra vez al verso 1 y dice, en el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Pero, a ver, ¿qué está diciendo este hombre? Nosotros fuimos testigos de este fenómeno, el Hijo de Dios. Lo hemos visto, lo tocamos, estuvimos con Él y les hablamos de esto. Pero, bueno, ¿y cuál es el propósito? ¿A dónde apuntaban estos hombres? Bueno, dice en el verso 3, para que también vosotros tengáis, ¿qué dice? Comunión. No convivencia, sino comunión con nosotros. Y luego dice, y nuestra comunión, no convivencia, comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, momento, paremos a pensar un poco en eso. A ver, ¿acaso no hubiese sido comunión si ellos hubiesen estado, por ejemplo, con los apóstoles? ¿Por qué apunta a la comunión con el Padre y el Hijo? Porque ellos testificaron, dice, para que tengan comunión con nosotros. Bueno, si hubiese parado ahí, ¿no sería comunión eso? ¿No podríamos terminar ese versículo? Lo que Juan nos está tratando de decir a nosotros, y a veces no la entendemos hoy, es que la verdadera comunión es mucho más profunda, es más noble, es más alta. Tiene altura la comunión que tenemos nosotros. Y se trata de una relación primordial, una comunión intensa que envuelve al hombre, al creyente, con el Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Allí es donde apunta Juan. Esta comunión es real, es la base de nuestra comunión unos con otros. Hermano querido, escúchame una cosa, tú no me puedes convencer, no puedes convencer a nadie, te puedes convencer tú, pero tú no puedes tener comunión con Dios, el Padre, y con el Hijo si no tienes comunión con los otros creyentes. Y no puedes tener verdadera comunión con tus hermanos si no tienes comunión con el Padre y el Hijo. Nosotros divorciamos esto, Nosotros decimos, no, yo con Dios estoy bien. Con la gente, bueno, es otra cosa, pero yo estoy bien, tengo mi tiempo de devoción con Dios, leo la Biblia, oro, estoy en mi casa, qué sé yo, y estoy ahí con Dios. No, estás equivocado. Es una teología difusa.
Si tú dices que tienes comunión con el Padre y el Hijo, no puedes dejar de tener comunión con los hijos de ese Dios y Padre e Hijo. Tienes que forzosamente tener y experimentar la comunión con los otros y viceversa. Si tienes comunión con los otros, pero no tienes comunión con el Dios y el Padre, convives, pero no tienes comunión. ¿Entienden a dónde apunta este hombre? Y todo esto, ¿para qué lo dice? Bueno, dice en el versículo 4 al final, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué gozo? ¿De convivir con el otro? No, Señor, el gozo de tener comunión con Dios, con el Hijo y con los que son de Dios y el Hijo. Ahí es donde está el gozo. La persona que vive aislada, vive triste, deprimido, amargado, inestable. La persona que está en comunión constante con Dios el Padre y el Hijo y con el resto de la congregación, que no solamente es este grupo, sino el pueblo de Dios, revienta de gozo. Estás todo el tiempo dándole gracias a Dios. Claro, la iglesia está llena de cualquier cosa, porque es verdad, en la iglesia a veces hay gente madura y gente no madura, pero de todas maneras me gozo por el hecho de formar parte de esa comitiva, de esa gente que ha sido redimida por Cristo Jesús. Volviendo otra vez acá a Hechos, fíjense ahí en sus Biblias, vemos que estos hermanos disfrutaban la comunión, no solo estar juntos en ese grupo, sino participar en todo juntos, es decir, compartían sus vidas y lo hacían de una manera extraordinaria. Y fíjense cómo Lucas tomó cuidado en darnos un poco de información de cómo compartían la vida en comunión. Y tenemos ahí en el versículo 42 que había comunión en la enseñanza. Comunión en la enseñanza. Dice, perseveraban, y nota que está el plural, es decir, todos los que eran añadidos, todos perseveraban en la enseñanza. Pero ojo, no cualquier enseñanza, porque hay gente que persevera en cualquier cosa. Pero hermano, hoy la gente está enseñando cualquier cosa. Y la iglesia dice amén a cualquier cosa. A ver, a lo mejor predican de este pasaje de una manera muy distinta a lo que lo estoy haciendo yo. Predican cualquier cosa en lugar de contar lo que nos está diciendo. Yo estoy dando testimonio en definitiva de lo que la inspiración dejó plasmado en la Escritura. Lo que tengo que hacer es simplemente seguir los pasos. Pero no meterle paja al texto bíblico y hacerle decir a Lucas algo que no le subió a la cabeza. Hoy se predica cualquier cosa. Acá notamos que entonces esta gente perseveraba en la doctrina de los apóstoles. No cualquier cosa, la doctrina que nos dejaron los apóstoles. Hoy no seguimos la doctrina de los apóstoles, hoy seguimos la doctrina del pastor tanto, el profeta tanto, el predicador tanto, el pastor tal, cualquier cosa. Los apóstoles ya fueron reemplazados por una nueva casta de apóstoles. Y así nos está yendo en la iglesia cristiana de hoy. Ahora, ¿qué vemos con esta declaración? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bueno, lo primero que noto allí es constancia en la enseñanza. Cuando dice perseveraban, nos habla de gente constante en la enseñanza apostólica. La segunda cosa es que vemos unidad en la enseñanza. No se trata de que cada uno escoja la doctrina que se le da la gana. Pablo en Efesios decía que tenemos un Dios, un Espíritu, un bautismo, un Señor. No que cada uno escoja el Señor que quiere o el Dios que quiere. Unidad en la enseñanza. Y número 3, deseo por la enseñanza. Continuidad o constancia, unidad y deseo. Eran constantes porque deseaban ser adoctrinados con la doctrina de los apóstoles. Más adelante el apóstol Pedro, escribiendo la primera carta en el capítulo 2, verso 2, decía esto: desead como niños recién nacidos. Tengan el deseo de la leche espiritual. Pero entonces este detalle, porque Pedro ya sabía que estaban haciendo cualquier cosa con la doctrina apostólica, y dice la leche no adulterada. Hermano, hoy se nos están dando porquerías desde los púlpitos. Hoy lo que nos están dando es ácido, veneno. La información que nos dan es tóxica. Las cosas que se ven hoy dentro de la iglesia es el resultado de una leche podrida, cortada, que no alimenta a nadie, lo que hace es envenenarnos el alma.
Y Pedro vio eso en el comienzo de la iglesia y dice, oiga, tengan el deseo por la leche espiritual, pero que no esté adulterada, que no sea manoseada, que no se haya pasado. ¿A quién le gusta tomar la leche podrida? Hace poco tenía el sachet, ¿no? A veces me hago una leche con chocolate ahí, qué sé yo, y en una vez agarré la leche y primero cuando la di vuelta salió un olor que casi me muero y después salió unos pedazos de grumos que dije, si me tomo esto, chao, me entierran. Nadie quiere tomar esa cosa agria, asquerosa. Pero ¿cómo puede ser que nosotros vamos para que nos den esa leche podrida? ¿Con eso queremos alimentar nuestras almas? No, Señor, con eso te enfermas. Dice Pedro, deseen la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, no para que te enfermes. La comunidad debe perseverar, insisto en eso, en el estudio de la palabra de Dios. Pero ojo, no solo en forma individual, pero quiero que observes que también tiene que hacerse en forma comunal. Está bien que tú te vayas a tu casa y abras tu Biblia. Yo lo hago toda la semana, todos los días. Dios sabe que digo la verdad. Todos los días estoy con mi Biblia abierta y paso horas. Y está muy bien, porque eso te ayuda a afianzar tu relación con el Señor. Pero ojo, no descuides el aprendizaje comunitario. Esto que vemos acá ahora es una negligencia de parte de cada persona que consideró más importante quedarse en casa que congregarse para ser perseverantes en la enseñanza. Fíjense que ahora tenemos el YouTube y graban todo esto, pero si no tuviésemos hace años atrás, no teníamos YouTube, perdías la bendición de escuchar el consejo de Dios. No el consejo del pastor, ¿eh? Yo te estoy abriendo lo que dice Lucas. Así que notamos que hoy existe esta deficiencia. No nos unimos, no vemos lo importante de venir para escuchar o ser enseñados con la palabra de Dios. Llegamos a un punto de arrogancia y de aislacionismo, pensando que yo no lo necesito. No necesito juntarme con otros para estudiar. Los hermanos de Berea, cuando Pablo fue a predicar, nos dice el libro de Hechos que cuando se fue este hombre dijeron, vamos a sentarnos todos juntos a mirar, a comparar a ver si este señor lo que nos dijo es bíblico o no. No dice que cada uno se podría haber ido a su casa a tomarse su tecito y solo investigar. Pero dice, los hermanos de Berea se sentaron y sin duda que estuvieron hablando y preguntando y leyendo y en fin, entre todos juntos trataron de comparar a la enseñanza del apóstol Pablo si era bíblica y el Espíritu los llevó a la convicción. Fueron más nobles que otros que lo sacaron corriendo al apóstol Pablo. ¿Qué ejemplo, los hermanos de Berea? El libro de Hebreos, en el capítulo 10, nos invita a acercarnos a la presencia de Dios a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos dice en los versos 23 y 24, mantengamos firme, sin fluctuar. Fíjense el énfasis, firme, no con fluctuaciones. Hermano, a veces los cristianos lo que hacemos es vivir vidas fluctuantes. Hoy sí, mañana no. Un domingo sí, un domingo no. Un jueves sí, un jueves no. Un lunes sí, un lunes no. Un miércoles sí, un miércoles no. Pero eso es fluctuación. No tenemos una convicción sólida. No te necesito, hermano. Yo puedo vivir solo. Yo tengo a mi Señor y Dios, no te necesito a ti. Estás equivocado. Estás equivocado. Tú necesitas la comunidad de la fe. Así como necesitas a Dios, necesitas el cuerpo de Cristo. No puedes desconectar la cabeza del cuerpo. No, yo estoy agarrado de la cabeza que es Cristo. ¿Y el cuerpo qué? Bueno, este hombre dice que nosotros nos mantengamos firmes, no fluctuando, la profesión de vuestra esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que mantenerme en eso sin fluctuar? Dice, porque fiel es el que prometió. Y entonces, mientras esperamos el cumplimiento de todas las promesas, dices, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo vas a estimular a la persona con la cual no te relacionas? Dime tú.
Estos hombres sabían lo que estaban hablando y es Dios el que nos está hablando a nosotros, diciendo, hijo, escúchame bien, esto es necesario para tu desarrollo espiritual, para que nos estimulemos unos a otros. Es justamente cuando dejas de congregarte que ya vas perdiendo el impacto y la influencia como cristiano. Dejas de amar bíblicamente, como hablamos la semana pasada. Nos dejamos de actuar debidamente en buenas obras como Dios manda. Hacemos lo indebido, como nos decía el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que decía, el amor no hace nada indebido? Eso lo acabo de decir la semana anterior. El amor no hace nada indebido. ¿Por qué hago cosas indebidas? Porque estás desvinculado. Estás creando un hábito que es nocivo. Pero no nos entra, dice este hombre, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Hermano querido, cada minuto y cada día que pasa estamos más cerca del día de la redención. Pero la gente no vive expectante de eso. Vivimos en una nube, en una burbuja, y no pensamos que el día del Señor se acerca. Comunión en la enseñanza. Segundo, comunión en las necesidades. Verso 42, segunda parte, fíjate que dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Ahora, ¿qué implica eso? Bueno, uno, compartieron los recursos. Los recursos que tenían los compartieron. Hoy vivimos en una sociedad en que dicen, los recursos son tuyos y son para ti. ¿Y el otro qué? Que se arregle. Bueno, no pensaban así. Nosotros miramos cómo la iglesia estalló porque era bendecida por el Señor. Hoy vemos, nos rompemos la cabeza. ¿Por qué no crece la iglesia? Porque no estamos haciendo lo que hacían los primeros cristianos. Queremos obligar a Dios que traiga bendición cuando nosotros no le hacemos caso a Dios. A veces me ha tocado escuchar, y ya estoy cansado de esto, honestamente les digo, cómo se alaba a Dios en los cultos, la música, y qué sé yo, y cantamos y alabamos. Todas las iglesias cantan alabanza, Señor, eres mi Señor, soberano, gloria a Dios y qué sé yo. Pero resulta que después la gente sale del culto y viven como se les da la gana, viven como la patada. Y yo digo, a ver, ¿no nos damos cuenta que cuando voy y le digo todo eso? ¿Se acuerdan que leímos Isaías capítulo 1? Estoy harto de vuestras ofrendas, estoy harto de vuestras fiestas solemnes. Lo tenemos hasta acá, Dios. Tenemos que empezar a vivir siendo consecuentes, no inestables, como dice el libro de Hebreos. Compartían los recursos. Ahora, implica que estaban atentos a dónde estaba la necesidad. ¿Y cómo logramos eso? No se logra con convivencia, sino en comunión. Cuando comparto no solamente lo que tengo, sino mis vivencias. El otro comparte conmigo sus necesidades, sus dolores, sus tristezas, sus lágrimas, y yo comparto la mía, y entonces ahí es donde está la comunión, el vínculo. Estoy al tanto de cuáles son las necesidades. Y luego dice que eran generosos, versos 44-45, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, ojo, ¿no es cierto? Acá tenemos, dice, estaban juntos, tenían todo en común, repartían a todos. Ahora, ojo, dice, según las necesidades, no lo que yo quiero. Porque hay mucha gente hoy que dentro de las iglesias dice, yo quiero esto, la iglesia me tiene que ayudar. No, es las necesidades. Por lo tanto, no solo la congregación tiene que estar al tanto de cuáles son las necesidades, sino que tiene que investigar si son necesidades. Y no el antojo de una persona que dice, hermanos, miren, ¿saben qué? Me tienen que ayudar a hacer una colecta porque no tengo televisor a color en casa. No tengo, qué sé yo, no tengo Coca-Cola en el refrigerador. Bueno, toma agua. ¿No tienes televisor? Bueno, ¿sabes qué? Lee el diario, lee tu Biblia. Eso no es una necesidad, eso es una piolada, eso es una viveza. Y la necesidad se suple temporalmente. No es para que una persona viva como parásito dentro de una iglesia. En Latinoamérica, acá me meto un poco en el ámbito de la política social, hemos creado en los sistemas de nuestro continente, y esto es un asunto casi epidémico, es una constante, donde los estados con estas ideologías medias tirando a la izquierda
han establecido una especie de, no sé, de papismo en la política, donde está el presidente o el primer ministro o un dictador que lo que hace es decirle a las personas: yo te voy a cuidar. Y entonces lo que hacemos es subvencionar a la gente. Pobre, le sacamos al rico y le damos al pobre que está necesitado. Resulta que el pobre después se va con el subsidio y se compra cigarrillos, se compra las botellas de cerveza, se hace un gran asado. Entonces eso no es necesidad, eso es viveza, es parasitaje social. Y yo sé que esto que digo es controversial, pero es la verdad. Está la sociedad llena de chantas, de sinvergüenzas. Y acá en Toronto también. ¿Cuánta gente se cuelga del welfare? Y se van de vacaciones, la pasan bárbaro, se compran el auto nuevo. Entonces esa persona que dice: estoy necesitado, soy pobre, resulta que vive chupando del resto de la sociedad que trabaja. Bueno, eso no es bíblico. Eso no es lo que promovían estas personas. No se está promoviendo parasitaje. Y fíjense qué interesante, porque algunos agarraron la onda. Y cuando vieron que esta gente daba la mano liberal para ayudar a los necesitados, algunos dijeron: ¡ah, qué bárbaro! Y comenzaron a morder y se hicieron los locos. Y tal es así que el apóstol Pablo tiene que escribir a la iglesia. Por ejemplo, en la carta de Tesalonicenses, en la 2, capítulo 3, verso 10, dijo: el que no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Por qué escribió eso Pablo? Porque había piolas en la iglesia que en lugar de apelar a su necesidad, lo que hacían era aprovecharse de la bondad de la gente. Querían y los otros trabajaban. Y entonces lo que hacían era apelar al resto de la gente. Comunión en la enseñanza, comunión en las necesidades. Número 3, comunión en la oración, versículo 42. Y acá estamos todos agarrados. Dice allí el pan y las oraciones. Y fíjate que no solo en la oración personal, pero está hablando de la oración comunal. Hermano querido, muchos dicen: yo en mi casa oro. No, tú tienes que venir a orar a la iglesia. La Biblia nos habla de la oración comunal. Dejémonos de esta hipocresía de que sí, yo oro en la casa. Mira, ¿sabes una cosa? Si tú no oras en la iglesia con tus hermanos, dudo muchísimo que tú dediques oración en tu casa. Lo dudo. Por ahí me equivoco. Pero dudo mucho que tú tengas una vida de oración en tu casa, porque la persona que está entregado a la voluntad de Dios en oración derrama su alma al Espíritu Santo, te va a llevar a buscar la comunión con tus hermanos y a orar con ellos. La razón del por qué no vienes los jueves o los miércoles, donde quieran que se reúnan, qué sé yo, no vienes a orar es porque tu vida de oración está pobre. No estás orando y tal vez conversas con Dios un rato, pero no tienes comunión con Dios. La vida de oración hace que te pegues a Dios, que hagas la voluntad de Dios. Tú puedes tener ahí una charla, ¿no es cierto? Te acostumbraste a que me levanto a las 6, me hago mi café, tengo mi devocional y oro. Bueno, eso es mecánico. El Señor dijo: no pienses que por tus palabras repetidas vas a ser escuchado por Dios o Dios te está dando un aplauso. La oración tiene que ser sincera, conversar y derramar el alma con el Señor. Y el Espíritu, cuando te escucha y acepta la oración, te va a mover a tener comunión con Él y con tus hermanos. Si tú no vienes a orar los jueves, tu vida de oración deja mucho que desear. Bueno, en este caso tenemos, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 14, dice: después que el Señor les dijo: quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. A ver, esta gente podría haberse ido a su casa a orar cada uno por su lado. Que eso es lo que hacemos, nos vamos ahora de la iglesia y vamos a orar a nuestra casa, la comida, el desayuno, cuando nos vamos a dormir, cuando nos levantamos, qué sé yo, cada uno busca su horario. Esta gente podría haber hecho exactamente lo mismo que hacemos nosotros todas las semanas. Y sin embargo, fueron a buscar lo que conocemos como el aposento alto y allí se juntaron todos juntos, unánimes, a orar al Señor. Capítulo 2. Verso 1, fíjate que comienza diciendo, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Haciendo qué? ¿Huevos fritos? ¿Tomaban mate? ¿Miraban una película?
Dice, estaban orando. Ahí te lo acabo de leer. Estaban orando. Qué hermoso es ver cómo el Espíritu de Dios se manifiesta en medio de la oración comunal. El Espíritu se manifestó cuando todos estaban juntos orando en ese lugar. Nosotros hoy queremos que la iglesia crezca, que la sociedad de Toronto se convierta, que el mundo venga a Cristo, y no nos movemos ni un centímetro para unirnos a orar. Y es por eso que no sucede nada, porque no dependemos de Dios en oración. Hablamos de Dios en la oración, pero no dependemos de Dios en la oración. No hacemos la voluntad de Dios, le mentimos a Dios, le tomamos el pelo a Dios. Nadie se puede burlar del Señor. La iglesia contemporánea, por eso es que no está teniendo el impacto que tuvo la iglesia primitiva. Nosotros somos culpables. Dice que perseveraban, capítulo 2, verso 42, perseveraban en la comunión, en la oración. Y verso 46 en la primera parte dice perseverando unánimes. Acá tenemos tres cosas. A ver, unidad, es decir, estaban ligados en un propósito que era la comunión. Unanimidad, que no es lo mismo, unidad, y luego unanimidad, la armonía de mente, de corazón, de espíritu, es decir, uniformidad en los pensamientos y propósitos. Tú puedes estar unido, pero no tener unanimidad. Puedes tener un montón de políticos unidos en un congreso, pero no unanimidad. Cada uno piensa una cosa, el otro otra, se agarran a los gritos. ¿Te das cuenta? Y número 3, dependencia de Dios en la oración. Porque cuando oramos vamos a buscar y a depender del Señor. Así que esto pone de relieve la importancia que le dieron aquellos hombres a la oración comunitaria. Hermano, ¿qué es lo que te impide a ti? Dime, yo no entiendo, ¿qué es lo que te impide a ti a orar con tus hermanos? De venir una hora por semana a orar, ¿es tanto lo que te pide el Señor? Porque no lo pido yo, es el Señor el que nos demanda esto. Tanto me cuesta levantarme, agarrar un bus o el auto e ir a orar una hora. Pero después, si vamos acá al Rosedale a ver una película, nos comemos un McDonald's o nos vamos al Swiss Chalet, qué sé yo, nos gastamos 2 horas de película, 1 hora en el restaurante, más el viaje de ida y vuelta, encima tenemos que pagar. Y lo hacemos con gusto. Pero orar, comunión en la enseñanza, comunión en las necesidades, comunión en la oración y 4, comunión en el testimonio. Verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y en el verso 47 dice, alabando a Dios teniendo favor con todo el pueblo. La comunión, te das cuenta que nos dice Lucas, tuvo un impacto en la sociedad. Tenemos el impacto de la predicación, el contenido del mensaje. Pedro abrió la boca y produjo un impacto tremendo. Tenemos el impacto de la comunión, el trato común entre la gente. La gente tomaba nota de esta comunidad que llamaban los cristianos. Y luego tenemos el impacto de la iglesia, el cuerpo de Cristo, dentro de la sociedad humana. La gente estaba, algunos a favor y otros en contra, pero la iglesia estaba dando un testimonio nuevo. Este es un fenómeno que no se había visto en la historia. ¿Quiénes son estos? Hoy los cristianos pasamos desapercibidos, no influenciamos nada. Somos un cero a la izquierda. El otro día escuchaba, ¿no?, que se organizan, y en esto estoy completamente en desacuerdo, muchos pastores no van a coincidir conmigo, pero organizamos carrozas donde saludamos a la gente, ¿no? Como hacen en caravana. Entonces hacemos una carroza y saludamos a la gente. Acá estamos, acá estamos, acá estamos. ¿Y qué es eso? Es como que si yo me paro acá arriba del techo, ¿no?, con un cartel, Cristo vive, y con un pañuelo blanco hago así, para que la gente me vea. ¿Me quiere decir usted qué impacto tengo sobre la sociedad si yo me paro en una esquina donde dice Cristo salva? Y hago con un pañuelo blanco, está bien, mejor que nada, ¿no? Pero me paro con un cartel, Jesus loves you, Jesus save, el Señor salva, el Cristo te ama, y me paro o se pintan la camiseta, ¿no? Jesús te salva, Dios es amor, y vamos caminando con la camiseta. ¡Abre la boca! Pero quema la camiseta por el amor de Dios y ve con el evangelio y háblale a la gente.
¿Ustedes creen que por leer una camiseta ya dimos testimonio? Pero hazme el favor, sácate estas cosas populistas de la cabeza. Pero eso es lo que hace, nosotros aplaudimos eso, decimos, ese es el gol. Por eso que no se entrega la gente a Cristo, porque nos hemos vestido de estas pavadas, estas tonterías, gastamos plata y tiempo en cosas que no sirven para nada, no te edifican a ti y no salva a nadie. Pero eso es lo que se hizo popular en la actualidad. Esta gente, cuando la sociedad comenzó a ver lo que hacía, lo que estaba pasando ahí, decían, ¿pero qué está pasando con esta? Acá hay algo raro, esto es atípico. Y dieron vuelta al mundo patas para arriba en aquel entonces. Tal es así que optaron por perseguirlos, tirarlos al circo, porque no los podían parar a estas personas. Y quizás una cosita más, y con esto ya termino, comunión permanente. Porque si buscamos cuál es la idea central acá, qué es lo que Lucas está tratando de subrayar, es la permanencia, la perseverancia. Noten que son las dos palabras claves en todo este relato. Dice en el versículo 42, y perseveraban. Y luego en el verso 46, y perseverando. Esto no es un accidente idiomático. Lucas está mostrando la constancia, la continuidad del empeño, la obstinación en las cosas que envuelve la comunión. Había continuidad. Nosotros no tenemos continuidad, hermano. Nosotros vamos cuando se nos da la gana, nos reunimos cuando se nos da la gana, no tenemos continuidad. Es un día sí, un día no, un domingo sí, un domingo no. No tienes continuidad. Continuidad en la doctrina, continuidad en la comunión, continuidad en compartir, continuidad en la oración y, si me permites, dice allí en el verso 47, continuidad en la alabanza. ¿Cómo vas a alabar en tu casa? La alabanza se hace acá o en cualquier lugar donde se reúne el pueblo de Dios a alabar a Dios juntos como pueblo. Vamos todos juntos en el camino del discípulo y uno por allá en el rincón dice, no, yo voy a alabar acá solo. ¿Y tú crees que Dios te está mirando con agrado cuando estás allá en un rincón? Están todos alabando acá, pero allá va uno solo perdido en el costado, porque no me gusta esta gente. ¿Y tú crees que Dios te está dando el aplauso? Bien, bien, hijo, buen siervo fiel. Nosotros nos convencemos que sí, que está bien. Por eso seguimos haciendo eso, porque estoy convencido, busco una excusa, un pretexto para andar solitario, el llanero solitario. No, señor. No, señor. A mí, usted puede creer lo que usted quiera, ¿no? ¿Qué sé yo? Cada uno crea lo que quiera. Yo simplemente le abro lo que es el espíritu de las Escrituras. Así que no había programas, no había cosas raras. Había absoluta comunión con Dios y su Hijo y entre los hermanos. Hermano querido, en el camino del discípulo, la vida en comunión es fundamental. Para la salvación Cristo es fundamental. Pero para ir juntos es importante la comunión. Y además, la continuidad inquebrantable debe ser la cualidad de esa comunión. Nos conecta con los demás y todos con el Señor, a quien supuestamente seguimos. Así que el camino del discípulo incluye tu mente, como ya lo vimos, incluye tu corazón, eso lo tratamos la semana pasada, y ahora nos damos cuenta que también incluye tu vida en comunión. La vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no a ti, sino a Dios, es tu vida en comunión, tu vida junto a tus hermanos. No continúes, por favor, con el mal hábito de aislarte, de ir por un costado, de apartarte de la comunión. No hay pretextos para solventar una vida solitaria. El Señor nos salvó no solo para una vida personal con Cristo, sino también para un compromiso genuino con su cuerpo, que es la iglesia. En este camino del discípulo, entonces, hermano querido, yo te animo en el nombre del Señor a dar el paso de entregar tu vida a la comunión. Nos asombramos cuando vemos la explosiva influencia del Evangelio en esos primeros años y siempre decimos y anhelamos, quisiera ser parte de aquel fenómeno, aquel despertamiento espiritual.
y no nos damos cuenta que estamos haciendo todo mal, que no hacemos nada de lo que hicieron aquellos discípulos. Y es por eso que nos está yendo mal, porque no estamos prestando atención. Empecemos de una vez por todas a marchar el camino del discípulo, un camino de comunión. Padre, gracias te damos por haber preservado estos relatos que nos permiten abrir la ventana del tiempo y meter nuestras cabezas en el pasado y con los ojos mirar qué es lo que pasó al principio. Porque a veces nos asombramos, Señor, del impacto que tuvieron aquellos hombres. Un grupo pequeño de hombres que revolucionó el mundo y la historia. Y hoy no pasa nada, Señor. Y a veces te echamos la culpa a ti, o los programas, o quizás, no sé, la política. Y sin embargo el problema está con nuestra consagración. Ayúdanos a seguir los consejos bíblicos y las experiencias del pasado que nos dejan lecciones profundas, certeras. Permite, Señor, que podamos en este camino, en este trayecto, vivir una vida en comunión con el Padre y su Hijo y los unos con los otros. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.